Es para nosotros una alegría poder compartir el mensaje más importante que tenemos para poder dar a conocer. Es muy importante dar lo más hermoso que tenemos en nuestro corazón, que es el regalo que Dios puede dar. Es el regalo de Dios, la vida eterna, el perdón completo de los pecados. Saber que hay una familia espiritual cuando uno confía plenamente en Jesucristo como Salvador personal. En la Biblia hay muchas historias que nos hablan de cómo una persona puede conocer, puede encontrar el amor de Dios, puede encontrar el perdón completo de sus pecados, puede encontrar el cambio completo de su vida, puede encontrar la esperanza bendita que solamente Cristo promete. Y en una de esas historias que contó el Señor, el Salvador, el Señor Jesucristo, encontramos la historia más famosa que contó el Señor. Fue acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que esa historia es la historia de un hijo que se va lejos, un hijo que malgasta todo, y un hijo que se preocupa porque llega a tocar fondo cuando en aquella provincia lejana se llena de hambre. Y entonces allí comienza la historia del Evangelio, la historia del arrepentimiento, la historia de volver al Padre, la historia del deseo y la necesidad de volver a alguien que le salve. Y por eso en este momento queremos compartir esa historia, una historia que ha sido famosa porque los escritores han redactado historias acerca, en base a este dicho de Jesús. Hay pinturas que se han realizado, pintores que han realizado grandes cuadros con respecto a esta historia, la historia del hijo pródigo. Hay lugares donde se han filmado películas, llegó hasta Hollywood, las películas que se han grabado en base a esta historia extraordinaria que el Señor Jesucristo cuenta. Y yo quisiera compartir con todos ustedes esta historia en esta hora. Dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 15, el versículo número 11, lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual tenía una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, uno de los versículos más hermosos que la Biblia completa para hablar acerca de lo que es volver a Dios, volver a Cristo, volver a buscar la paz que solamente Dios puede dar. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia. Y dice que se echó sobre su cuello, le besó, le perdonó. Y entonces el hijo dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en sus manos y calzado en su pie, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo era muerto y ha revivido,
estaba perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermosa historia hasta aquí que vamos a compartir, porque es la historia del Evangelio, es la historia de la humanidad, es la historia de cómo una persona puede volver al amor que solamente Dios puede dar. La historia del Evangelio es la historia del amor de Dios, que desde el principio de la creación del mundo pensó en el hombre, pensó en su salvación, pensó cómo el hombre puede volver a Dios, porque verdaderamente el hombre ha decidido, ha deseado en su corazón vivir lejos de un Creador, lejos de aquel que es poderoso, lejos de aquel que es el que tiene la vida y la vida en abundancia, y por eso necesitamos volver un día a Dios. Esta historia comienza en la antigüedad con un padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos comienza pidiéndole toda la herencia, comienza pidiéndole todos sus bienes, y cuando tiene todos los bienes comienza a alejarse de la casa del padre. Esta es la historia de la humanidad, porque la Biblia dice y enseña que todos nosotros nos hemos descarriado, que todos nosotros nos hemos apartado, que todos nosotros negamos el amor de un Creador, aquel que nos creó a su imagen y semejanza, aquel que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, aquel que dijo Él es el que da vida y que da vida en abundancia, y por eso el hombre ha vuelto a sus caminos y a sus propios caminos, buscando la salida a su propio deseo. Pero de repente el hombre se va a una provincia apartada, y en la provincia apartada encuentra falta de bienes, y falta de la paz, y falta de tranquilidad, y falta de gozo. Porque la Biblia dice que hay una sorpresa en el corazón del hombre que se llama pecado. Y el pecado nos ha alejado de Dios. No hay uno solo que no haya pecado. No hay alguien que busque a Dios, no hay quien entienda. Todos nos hemos descarriado, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Es que el hombre está lejos de Dios, es que el hombre tiene una enfermedad en el corazón, el hombre está lejos del amor de Dios, no puede llegar, no puede conocerlo, no puede acercarse, y por eso busca sus propios caminos. No es difícil hablar acerca de las ideologías, no es difícil hablar acerca de las teorías que el hombre tiene para poder calmar la sed del alma. Porque dice un gran hombre, el hombre tiene un vacío en su corazón, y ese vacío tiene la forma de Dios. Es por eso que necesitamos todos a Dios. Es por eso que la paz de Dios va a tener que llegar al corazón para que el hombre pueda tener esperanza y vida eterna. Ahora, en medio de aquel camino, en medio de aquella provincia apartada, en aquella provincia llena de hambre, llena de necesidad, un judío que llegaba hasta lo más profundo, es decir, cuidar cerdos. Para el judío el cerdo era un animal inmundo, y tal es la figura de la necesidad humana que este muchacho llega a tocar el fondo, y cuando uno toca fondo necesita desesperadamente salir de aquel pozo profundo de la desesperación. Y cuando estaba en el pozo profundo de la desesperación, comienza un cambio en el corazón, la necesidad de salir de ese lugar, la necesidad de confesar que uno tiene un gran mal y que no puede salir. Y por eso es que yo quiero compartir esta historia de amor, esta historia de perdón, esta historia de gracia con cada uno de ustedes. Porque cuando estuvo en el pozo profundo de la oscuridad, cuando estuvo en el chiquero de la rebeldía, cuando estuvo en el momento de la adversidad, este muchacho en primer lugar recordó. ¿Qué es lo que recordó este muchacho? Recordó lo bien que había estado en la casa del Padre.
recordó cuántos jornaleros en la casa del Padre tienen abundancia de pan. Recordó que en la casa del Padre hay una gran bendición. Por eso cuando la familia tiene a Dios, cuando la familia tiene a Cristo, la familia cambia. Porque la Biblia dice que no hay otro camino al cielo, no hay otro camino al Padre. Porque en la casa del Padre hay abundancia de bienes, plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Es cuando uno reconoce que Dios es el dador de la vida y que no podremos salir nosotros del pozo de la desesperación nunca. No hay escalera que nos lleve al cielo si no tenemos fe en que Jesucristo un día vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, del cual yo soy el primero. Entonces el Hijo recordó, y yo quisiera que usted recuerde que Dios tiene vida y vida en abundancia, que recuerde el amor de Dios que ha sido el que sostiene la creación, sostiene los planetas, sostiene la vida, sostiene el latido del corazón, sostiene la mente. Es Dios, el amor de Dios, el que va a cambiar el verdadero corazón necesitado de todas las personas. Por eso Él recordó que en la casa del Padre hay abundancia de bienes. Por eso yo le voy a invitar que usted venga a la casa del Padre, que usted acepte el amor de Dios, que usted reciba el amor que solamente en Cristo puede haber. ¿Por qué? Porque es el primer paso para volver a Dios. Pero en segundo lugar, no solamente que recordó, sino que reconoció. Esta es la base del Evangelio, es la base fundamental del arrepentimiento. Una persona no puede volver a buscar a Dios si no reconoce que hay una gran necesidad en el alma. Una persona no va al médico si no reconoce que hay una gran enfermedad que está consumiendo los huesos. Una persona no va a alguien que necesita si no reconoce su gran necesidad y su gran vacío, porque en esta hora usted necesita reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Uno tiene que reconocer en primer lugar que me he equivocado. Me he equivocado, es la palabra más difícil para escuchar. Me equivoqué. Es la palabra más difícil, que el hombre necesita destruir su orgullo, necesita destruir su ego para decir me equivoqué y tengo que volver a Dios, me equivoqué. Cuando este muchacho está en el chiquero de la adversidad, en el chiquero de la angustia, del hambre, de la soledad, él se da cuenta que tiene que reconocer algo, tiene que reconocer que se ha ido lejos. Tiene que reconocer que no hay nada bueno en él, que no hay nada de bendición en él y que él necesita volver al Padre. Y ese es el reconocimiento que tiene que tener el Evangelio. El Evangelio tiene una doctrina que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando uno se da cuenta de que ha estado mal y que necesita salir del pozo de la desesperación. Porque en primer lugar este muchacho recordó lo bueno que estaba, lo bueno que era vivir en la casa del Padre. Este muchacho reconoció que estaba mal, su condición era mala, no podía seguir así. Como muchas personas que me están escuchando no pueden seguir así. Hay que cambiar, hay que transformarse, hay que renovar su mente, hay que salir del lugar donde está, porque el Evangelio habla acerca del hombre que está en lo profundo del pozo para que salga de la mano del único que puede sacarlo es la persona bendita del Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este muchacho recordó, este muchacho reconoció, pero en tercer lugar, este muchacho regresó. Y yo quiero decirles que para regresar al Padre, para volver al Padre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Yo quiero decirles que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Aquel que es Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es el Señor Jesucristo que viene a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que verá la lumbre de la vida. Y esta hora yo le voy a invitar que usted vuelva a Jesucristo. Es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando uno verdaderamente reconoce, recuerda y regresa, va a encontrarse con este versículo tan amado de la Biblia, tan extraordinario de la Biblia, tan querido de la Biblia, que es que Jesucristo puede y tiene poder para perdonar todos nuestros pecados, para recibirnos, para limpiarnos de toda maldad, para que el hombre pueda volver a nacer espiritualmente y pueda recibir la salvación eterna del alma y con ello el sello eterno que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le voy a invitar que vuelva a Jesucristo, que reciba a Cristo como su Salvador personal, que usted pueda encontrar en ese regreso la paz, el perdón, la gracia que todos nosotros necesitamos. Regresar a Dios es volver a Dios. Y dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que están cansados y todos los que están trabajados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para el alma. Es que la palabra de Dios nos enseña que el hombre está caído en un profundo pozo. Y allí en ese pozo queremos e intentamos por todos los medios salir. El hombre se sigue preguntando la esencia de lo que es la incógnita del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y hay teorías y hay filosofías que quieren responder a la pregunta del hombre, pero dice Facundo Cabral: el hombre es el ser humano, el ser que más difícil de comprender. El ser humano es el ser que más difícil de comprender, porque es el ser que no elige nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Pero cuando uno viene a Jesucristo, la vida cambia. Cuando uno regresa a Jesucristo, la mente se transforma, porque Jesucristo cambia la vida, transforma la mente, perdona el pecado y da vida eterna para salvación eterna del alma. Este muchacho, estando en la más miserable condición, en primer lugar recordó el amor de su padre. En segundo lugar, reconoció su maldad, su pecado, su situación. En tercer lugar, regresó, porque esa es la palabra central del Evangelio: volver a Dios, vuelva a Dios por el camino único y vivo que es el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario para darnos paso, para darnos la puerta de entrada al cielo y poder ser salvo eternamente. Pero por último, este muchacho no solamente que recordó, no solamente reconoció, no solamente regresó, sino que este muchacho finalmente se reconcilió. La palabra reconciliar es la palabra más hermosa que hay en la Biblia, porque el Evangelio de la reconciliación es el que ha sido encargado a todos los seres humanos que hemos conocido el Evangelio. La palabra reconciliación es volver a unir dos partes que estaban separadas. Y este texto tan precioso que hemos leído, que dice: levantándose vino a su padre. Qué hermosa figura
de un encuentro tan hermoso como es el encuentro de un padre con un hijo. Qué hermoso es poder pensar en este encuentro de un padre que ama a su hijo y que no solamente cuando lo vio su padre y cuando aún estaba lejos, su padre fue movido a misericordia. Es decir, que ese perdón y ese amor fueron demostrados en el momento más importante. Él corrió a su padre y su padre, movido a misericordia, corrió y se echó en su cuello, le besó, le perdonó. Qué hermosa figura. Qué hermosa figura cuando alguien está enojado contra otra persona, la figura del perdón. Y qué hermoso cuando nosotros que hemos estado lejos de Dios y que hemos estado lejos de su amor, un día volvemos y sentimos el abrazo, el perdón, el beso de nuestro Padre Celestial. Yo quisiera que usted pueda esta hora reconocer que hemos estado lejos de Dios, reconocer que no hay nada bueno en nosotros y reconocer que necesitamos el abrazo del Padre, el perdón, el consuelo y el cariño que solamente Cristo puede dar y que Él lo ha manifestado en la cruz del Calvario cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso encuentro cuando uno siente que ha entrado a la presencia de Dios y siente que lo mejor que tiene esta reunión, lo mejor que tiene este momento es que Dios nos abraza, Dios nos perdona, Dios nos besa y Dios nos vuelve a la casa del Padre. Por eso yo le voy a invitar en esta hora que venga Jesucristo. En esta hora que usted pueda decir: Señor, verdaderamente yo reconozco que he vivido lejos tuyo, pero que siento una gran necesidad en esta hora de reconciliarme, de sentir el abrazo, el perdón, la bienaventuranza que es volver a la casa de Dios. Usted me va a preguntar: ¿cómo puedo hacer yo para recibir a Cristo en mi corazón? ¿Cómo dice la Biblia que necesitamos abrir el corazón a Cristo y tener un encuentro personal con Jesús? Porque es el camino al cielo. Dijo el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo puedo hacer yo para entrar a vivir y disfrutar de la paz de Dios y la salvación eterna del alma? Muy simple, sencillamente a través de una oración. Es cuando en una oración nosotros pedimos a Dios la salvación. Es cuando en una oración nosotros pedimos a Dios el perdón completo de nuestros pecados. Y en esa oración, en primer lugar, decimos: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que hay una enfermedad en mi vida que se llama pecado. Pero en segundo lugar, uno reconoce que cree que hay una salida, que cree que hay una medicina extraordinaria que es creer por fe en la muerte del Señor Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que si creemos, si confesamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos da una nueva vida. Y entonces hemos confesado que hay mal en nuestros corazones. En segundo lugar, hemos creído que Cristo puede limpiar nuestras vidas. Pero en tercer lugar, lo más importante que tiene el mensaje del Evangelio es que uno toma su propia decisión. Y la propia decisión que en este tiempo hay que tomar
es abrir la puerta del corazón y recibir a Jesús como Salvador personal. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo está a la puerta y llama. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la bendición que Dios nos da. Esta es la bendición y la salvación eterna que Dios dio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso le voy a invitar que venga Jesucristo, que reciba su perdón, que usted pueda recordar el amor de Dios para su vida, que usted pueda reconocer el pecado que nos lleva lejos de Dios, que en esta hora se pueda levantar y pueda regresar a la casa del Padre y que finalmente pueda vivir una vida reconciliada con el Padre Celestial, que tiene beso, que tiene abrazo y que tiene perdón para todos nosotros. Él es el que cambia los vestidos, Él es el que pone zapatos, es el que pone anillo, es el que cambia completamente la vida. Venga al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.